Adelante, Madre Beatriz. Ya. Amado Padre Celestial, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, dándonos este gusto de gozarnos de esta reunión de nuestros hermanos, de gozarnos, Señor, con toda la enseñanza que tienes a través del pastor Domingo Arias, Señor. Gracias por los hermanos que estamos aquí. Gracias por los que no se han podido reunir. Gracias por los que ya van a reunirse más tarde. Padre, dirige esta reunión, este grupo de hermanos que queremos aprender, que queremos servirte y aprender más de ti, Señor. Aclarar nuestros pensamientos, cómo debemos orar, cómo debemos entender y leer la Biblia, Señor. La Biblia, tu santa palabra, tus enseñanzas, Señor, para tener una vida feliz, una vida digna, hija de los hijos tuyos, Señor. Llenos de paz, de salud, de prosperidad, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, y a ti te agrada, Señor, que todos tus hijos, Señor, estemos seguros. Ayúdanos para que nosotros te tengamos en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues vamos a continuar hoy estudiando este maravilloso tema, cómo escudriñar la Biblia. Así que recuerden que ya nosotros hemos recorrido un buen trecho de este camino de escudriñando la palabra de Dios y ya estamos en una sección muy importante que es cómo escudriñar la Biblia. Estamos en la página 26 y la página 27 de este folleto y ya la semana pasada nosotros hablábamos acerca de el primer detalle que es imprescindible para nosotros poder escudriñar bien la palabra de Dios. ¿Cuál es ese primer ingrediente? Orar. La oración es el primer elemento que nosotros necesitamos para poder escudriñar la palabra de Dios. Y estuvimos viendo un ejemplo de Daniel y hay muchos ejemplos más a nivel de toda la Biblia de lo que representa la oración para poder entender la palabra de Dios. Hay una cita muy conocida por nosotros los cristianos, los que estudiamos la Biblia, que es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que vemos al orar a Dios, el Señor nos enseña esas cosas que no conocemos. Ahora, ¿dónde están las cosas que no conocemos? Están en la Biblia, están aquí en la palabra de Dios. No hay nueva revelación, no hay nada nuevo, diferente que hoy nosotros podamos entender. Todo está aquí revelado en la santa palabra. Así que esto es lo primero. Lo segundo es cuando estamos leyendo la Biblia, no podemos leer la Biblia como si fuese un libro de texto, como si fuese un periódico, una revista. Al leer la Biblia debe hacerse despacio para que al hacerlo despacio nosotros estemos haciendo algo que es meditando en la palabra de Dios. Y la semana pasada nosotros veíamos el Salmo 119
Y yo quiero invitarles para que busquen esta cita otra vez, Salmo 119. Los salmos están a mitad de la Biblia, así que son fáciles de hallar. Salmo 119, versículo 97. Allí estuvimos viendo y vamos a ver, hermanos, yo no voy a entrar en detalles pormenorizados, solo yo mismo voy a ir leyendo y usted va a leer conmigo esta parte para que vea lo que representa la meditación de la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 97 hasta el 105. Allí dice, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Es su palabra. Todo el día es ella mi meditación. Entonces, leer una porción de la Biblia y mantenerse pensando en ella, analizando, viendo los puntos. Dice el 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Cómo pueden estar los mandamientos de Dios siempre con nosotros? Si estamos meditándolos, si estamos atentos a ellos. De otra manera, pues, los mandamientos del Señor no estarán con nosotros. Así que miren acá lo que dice, Dios nos hace más sabio que los enemigos. Sabemos bien que el cristiano no es enemigo de nadie, pero hay gente que puede ser enemiga de un cristiano, así que esto no lo podemos evitar. Dice el verso 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Aquí este versículo puede relacionarse con, hay gente que nos enseña muchas cosas, aunque no sean de la palabra de Dios. La vida necesitamos aprender diferentes cosas, pero qué bueno es saber que la verdadera sabiduría viene de hacer lo correcto y que cuando nosotros estamos meditando en los testimonios del Señor. ¿Cuáles son los testimonios del Señor? Lo que aparece en su palabra, hermanos. Aquí está. Aquí está el testimonio de Dios al hombre, su palabra. Entonces, cuando nosotros lo meditamos, noten que la palabra meditación se va repitiendo aquí constantemente y nosotros sabemos lo que es meditación. Meditación no es cerrar los ojos y empezar a andar por el espacio. Eso es otra cosa. La meditación tiene que ver aquí con el análisis de la palabra de Dios, con saborear lo que ella nos dice. Verso 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Miren, hermanos, una persona joven sin experiencia puede lograr alcanzar mayor entendimiento de las cosas si guarda los mandamientos de Dios. Una persona jovencita puede darle sabios consejos de la vida a un adulto, a un anciano. ¿Cuándo? Cuando esa persona sirve a Dios, cuando esa persona conoce la palabra de Dios. Verso 101. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. Hermano, qué maravilloso es cuando estamos a punto de dar un paso, de decir algo, de tomar una acción y de repente nos detenemos y decimos, no, yo soy cristiano, yo amo a Dios, la palabra de Dios dice lo contrario. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la vida de una persona
Porque hay personas que no conocen a Dios y llevan una vida relativamente moral, y a veces hay personas que son condescendientes un poquito con los demás y no conocen a Dios. Sin embargo, hay aspectos de la vida de esa persona que es totalmente desordenado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no guarda la palabra de Dios. ¿Qué es lo que contiene a un cristiano? La palabra, recordar lo que el Señor nos dice. Dice el verso 102, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Wow, el mismo Dios nos enseña. Es decir, miren, aunque yo doy estudio bíblico, yo predico, pero yo no soy el maestro, hermanos. El maestro es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que me pone a hablar y el Espíritu Santo es el que abre el entendimiento suyo. Entonces, ni es suya la gloria, ni es mía. Es de Dios, porque Él es que hace todas las cosas. Y esta palabra que compartimos no es mi palabra, es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el maestro? Es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios. Por esto, este verso 32 aquí señala la razón de que el salmista se mantuvo en lo recto, en lo correcto. ¿Por qué? Porque el Señor le enseñó. Ahora, ¿por qué el Señor le enseñó? Porque Él le pidió al Señor sabiduría. Noten que los versos anteriores vienen diciendo, porque yo he meditado en tus mandamientos. Y para meditar en algo hay que conocerlo. Verso 103, miren qué hermoso, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En ocasiones me han escuchado decir que debemos estudiar la Biblia como el que está comiendo un postre delicioso, que no quiere que se le acabe. Mírenlo aquí donde lo dice el salmista, ¿eh? Ese sabor tan maravilloso que sentimos en el paladar cuando estamos comiendo algo delicioso. Y miren lo que dice aquí, la palabra de Dios produce esa dulzura, queda ese sabor. ¿Cuándo? Cuando la meditamos. Verso 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Miren, no solo sabiduría, inteligencia. ¿Pero para qué? ¿Para qué es esta inteligencia? Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Esta inteligencia es para que nosotros digamos, esto no es bueno, esto es lo bueno, y que tomemos esa decisión inteligente para hacer el bien. Y por último, Salmos, el verso 105, que debió estar, yo pienso que debió estar dentro de el grupo anterior, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que, hermanos, si meditamos la palabra de Dios, vamos a guardar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios nos van a ayudar a llevar una vida recta, van a ser dulce en nuestras vidas, van a darle sabor a nuestra existencia. Y cuando aparezcan caminos oscuros, la palabra de Dios nos va a iluminar. Por difíciles que sean las sendas que estemos atravesando, la Biblia dice que su palabra es lámpara y es luz. Es decir, lámpara a nuestros pies para que miremos por dónde andamos y lumbrera el camino para que miremos a la distancia y sepamos por dónde vamos a andar. Así que, mis queridos hermanos, lo segundo que necesitamos es leer despacio, meditar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo tercero? Bueno,
Antes de pasar a lo tercero, quiero ver si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No hay manos levantadas, pastor. Bueno, pues miren, yo sé que ustedes van tomando notas y es importante porque recuerden, este folletito lo que tiene es un bosquejo, es un resumen que no podemos poner todo ahí porque sería un libro muy voluminoso, solo es una guía. Entonces, hay detalles que no tienen citas bíblicas ahí, pero yo tengo citas bíblicas y vamos a desarrollar todo esto. Entonces, es importante que vayamos tomando notas de algunas ideas, porque esto nos va a ayudar a poder, ¿qué cosa? Escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo escudriñar mejor? Primero, orar. Segundo, meditar las palabras que vamos leyendo. Y tercero, cuando usted y yo estamos leyendo la Biblia, van a surgir preguntas. Preguntas del texto que estamos leyendo. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer? Todas esas preguntas, usted no la deje en su mente porque se les va a olvidar. A veces he estado ocupado haciendo algo y me llega una idea de un sermón, de algo, y mi esposa sabe que dejo lo que estoy haciendo y vengo a anotarlo inmediatamente porque, hermanos, si no, se va a olvidar. Entonces, lo tercero es que para nosotros escudriñar bien la palabra, debemos de, cuando estamos leyendo, van a surgir preguntas inmediatamente. ¿Por qué? Mire, lo primero es que probablemente al leer la Biblia hayan palabras que usted y yo no entendamos, aún esté en español. Hay palabras que no le entendemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Anotarlas. ¿Para qué? Para luego poder investigarlas. Entonces, es importante de que cualquier pasaje de la Biblia, recuerde, el que estudia la palabra de Dios debe hacerlo con oración, con meditación y también con una libreta, un lápiz, lapicero para ir anotando. Recuerden, esto es vital, hacer preguntas, porque cuando usted se hace una pregunta de un versículo, usted la nota, entonces usted va a comenzar a revisar, déjame ver qué significará esto, qué será aquello. Y esto es vital, repito, para poder conocer la palabra de Dios. Eso es algo que he utilizado durante muchos años de mi vida cristiana y la verdad que ha sido de mucho significado. Ha habido respuestas que he tenido que esperar tiempo, hermanos. Tiempo, porque el que escudriña la palabra de Dios no puede ir a prisa, tiene que ir despacio para poder comprender bien. Recuérdese que lo primero es que debemos entender la exégesis del pasaje. Esto, la Biblia es un libro que es para nosotros, pero recuerden que cuando se inspiró la palabra de Dios y se escribió, fue dirigida a personas y a pueblos, a situaciones históricas, culturales del pueblo de Israel. Entonces nosotros necesitamos conocer esos detalles y necesitamos también cómo poder aplicar esa palabra a nuestra vida, y por esto es importante nosotros dedicarle tiempo. Así que, hermanos, es importante de que usted vaya practicando esto. Si usted solo piensa en esto los martes cuando nos reunimos, mire, el provecho de esto va a ser mínimo. Usted le va a sacar tal vez un 1% del provecho si solo los martes usted piensa en esto. Tiene que practicarlo.
durante la semana, y cada vez que usted lea la Biblia ahora, usted va a hacer preguntas, está leyendo cualquier parte y usted puede hacer preguntas de ella. Vamos a ver algo, vamos a ver un pasaje bíblico. Está en el libro de los Hechos. Pastor, con permiso, había dos manos levantadas. Poco después Ok. que vamos con la primera, entiendo que es la hermana Giraldo, adelante. Buenas noches. Buenas Leida noches. Grimaldo. Grimaldo, perdón. Sí, bueno, yo quería preguntar, cuando una persona, uno le habla del Señor y la persona está comenzando en los caminos de Dios, ¿por qué libro de la Biblia podemos aconsejar que empiece? ¿Por el antiguo, por el primer libro del Antiguo Testamento, por el primer libro del Nuevo Pacto? ¿Por qué libro se aconseja que se pudiera comenzar una persona a leer por primera vez la Biblia? Hermana Leida, todo va a depender de una serie de factores. ¿Qué es lo que estamos nosotros persiguiendo? Por ejemplo, si es una persona que está comenzando en los caminos de Dios y la persona tiene aflicciones en su vida, pensemos que está pasando tal vez por una situación difícil, entonces sería interesante recomendarle que estudie los salmos y buscar algunos salmos de fortaleza, de estímulo para la persona. Entonces todo va a depender de hacia dónde querramos encaminar. Ahora, para que la persona que comienza a servir a Dios necesita conocer el Nuevo Testamento, necesita conocer los evangelios. Eso es primordial para toda persona que está iniciando en los caminos de Dios, porque ahí está lo que es el origen de la iglesia, es la predicación del evangelio, la obra de Cristo. Ok, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias por la respuesta. Amén, amén, hermana, la orden. Hermana, disculpe, ¿su nombre es Leida o Neida? No, Leida, con L, L, ok. L y Y. Muy bien, lo corrijo ahora. Vamos con la hermana Susana. Adelante. Adelante, Susana. ¿Me escuchan? Sí. Ok. No, estaba cerrando los ojos, concentrándome en lo que estaba diciendo el pastor en el último versículo, donde decía que es luz a mis pies tu palabra. Y no estaba meditando en la historia de Génesis 39, la historia de Potifás, que la esposa de Potifás se le quiso meter, ¿no?, al empleado, y me quedé fascinado. Yo estuve leyendo esta semana que no, o sea, el hombre no le dijo, oh, no, porque me van a votar, voy a perder el trabajo, porque nosotros, la gente de ahora, ¿no? Eso es lo primero que piensa. Pero en este caso, este hombre es casi como lo que dijo el último versículo que decía el pastor, que estaba leyendo el pastor, que decía que es luz a mis pies tu palabra. Él dijo que yo no puedo hacer esto against mi Dios, no puedo hacer esto, eh, no sé cómo se dice against mi Dios, o sea, En eh, contra. en contra de mi Dios. Y entonces qué bonito sería que realmente nosotros siempre, si lo pensáramos así. Bueno, yo como mujer en mi trabajo he trabajado y todas las semanas me approachan gente y yo siempre digo, oh, thank you, I'm happily married. Y no importa, los hombres ven el anillo y no les importa. Entonces, pero sí, eso, ¿no? Que para uno poder seguir los mandamientos tiene que ser todo el día, meditar todo el día, donde quiera que vayamos, o no nada más cuando estemos en el círculo de la iglesia, sino que donde quiera que vayamos. Amén. Muy bien, hermana Susana. Hermanos, miren, cuando el creyente se mantiene
en esa relación estrecha con Dios y de meditación con la palabra de Dios, es mucho más fácil vencer una tentación. ¿Sabe por qué? Porque está más fortalecido. No es que las tentaciones no van a llegar, las tentaciones van a venir. Es inevitable que lleguen. A cualquier creyente, no importa lo santo, lo espiritual que esté, le puede llegar una tentación, pero cuando el creyente se mantiene en comunión, en meditación con la palabra, está más fuerte y la tentación no es tan fuerte para ese creyente como lo es para otro creyente que esté descuidado espiritualmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, hermanos? Preguntas, comentarios. No hay manos levantadas. Bueno, pues miren, vamos a examinar un pasaje para sacar algunas preguntas y es Hechos capítulo 1. Vamos a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y quisiera que alguien se lea los versos desde el 1 hasta el 3. Vamos a extraer de ahí preguntas, ¿eh? Estamos estudiando la palabra y estamos leyendo despacio y hay preguntas que aparecen ahí. Hermana Beatriz, adelante. Ya. Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo quisiera ver, hermanos, hay dos preguntas de manera general que yo voy a desarrollar de allí, pero quiero ver de este grupo y quisiera pedirles algo, hermanos. Todo el que está en este grupo participando puede hacer preguntas, así que no está vedada la pregunta para nadie. Usted puede hacer preguntas, puede hacer un comentario, pero quiero ver, vamos a ver. Leyendo este pasaje, ¿a alguien le surge alguna pregunta? Estamos haciéndonos preguntas para investigarlas, ¿eh? Vamos a ver, ¿alguna pregunta que le surja a usted de este pasaje bíblico? Doctor, a mí, ¿qué fue lo que se habló No se del tratado? no se escucha, hermano Antonio, no se escuchó. ¿Me escucha? ¿Ahora? Ahora sí. Sí, la primera pregunta que me surge a mí es de qué. No se oye. No se No sé qué escucha. pasa. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Sí, lo primero que viene, la primera pregunta es ¿de qué trataba el tratado? Que decía Okay. de todas las cosas, pero como que es muy ambiguo eso. Ok, hermano Antonio, precisamente esa es una de las preguntas que vamos a desarrollar, así que no se la voy a responder ahora porque la vamos a desarrollar. Así que la vamos a responder un poquito más adelante. Hermana Leida. Sí, para mí también esa era una pregunta de qué tratado se trataba, valga la redundancia. Y la otra pregunta es
que dice hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Recibido arriba quién? Jesús, Jesucristo. Sí, hermana Leida, aquí está hablando de Jesucristo cuando ascendió a los cielos, cuando fue a la diestra del Padre. Así que, y el verso 1 lo explica. Dice, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Así que está hablando de Jesús. Sí, ok. ¿Y arriba a dónde? ¿En el cielo? ¿En qué parte? Sí, en el cielo, y es lo que nosotros vemos en el verso 9. Si nosotros seguimos leyendo, el verso 9 de este mismo capítulo 1 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, así que él se fue a los cielos. Ok. Gracias. ¿Ven, hermanos, lo interesante que es esto? Nos hacemos preguntas y queremos hallar respuestas. Entonces, por esto, el tercer paso para escudriñar la palabra de Dios, según vamos leyendo, vamos anotando, hay preguntas y yo voy a comenzar a investigar esas preguntas. ¿Alguien más? Juan, adelante. Quizás una pregunta que quizás yo puede ser que me sepa la respuesta, pero para edificación de todo, y a la misma para edificación mía, ¿cómo y cuándo fue escrito este tratado? ¿Cuándo? Fecha. ¿Y cómo pudo obtener todas esas evidencias? Ok. La escritura del libro de los Hechos de los Apóstoles es aproximadamente de los años 60 después de Cristo. Así que el último de los capítulos de este libro, que es el capítulo 28, que habla de la prisión de Pablo, se cree que aproximadamente por los años 62 de nuestra era, el apóstol Pablo llegó a Roma en calidad de prisionero. Así que esa fue la primera vez que estuvo prisionero allá en Roma, y se entiende que la escritura de este libro es posterior a esa fecha, porque Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, anduvo con Pablo, fue uno de los compañeros de Pablo, y él narra hasta ese último momento en que Pablo estuvo en prisión allá en Roma. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas, pastor. Ok, hermanos, entonces miren, hay muchísimas cosas que nosotros podemos extraer de estos 3 versículos, muchísimas. Yo quería o quiero dar este espacio. Miren, vamos a hacer 2 preguntas, pero si ustedes tienen más, con gusto la tratamos aquí, porque para esto es este tiempo, para escudriñar la palabra de Dios. Lo que quiero, y vamos a estar varias semanas en esto, es mostrar de forma práctica cómo podemos escudriñar la palabra de Dios, con el propósito de que ustedes empleen esto. Yo sé que hay detalles de esto que ustedes lo conocen, no son nuevos,
pero hay otros que le van a agregar esa fortaleza, le van a agregar esos detalles importantes para profundizar más en lo que es escudriñar la palabra de Dios. Entonces, miren, en el verso 1, dice en el primer tratado. ¿Qué es lo que es un tratado? Es lo primero, es un enunciado. Un tratado es el conjunto de elementos que determinan un acuerdo, una enseñanza, un principio. Un tratado es un principio, una serie de detalles que afirman algo. Así que es el significado de tratado. Pero entonces hay una pregunta que se abre aquí. Aquí dice en el primer tratado. Hablé. Entonces, ¿qué tenemos ya? Tenemos que este libro de los Hechos no es el primer tratado, ¿verdad? Este es el segundo tratado. Así que ya nosotros acá tenemos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el primer tratado? ¿De qué primer tratado está hablando aquí el escritor del libro de los Hechos? Así que, entonces nosotros debemos de abrir una investigación, hermanos, para poder conocer a fondo a qué se está refiriendo. Ahora, hay otra pregunta. Déjenme decirle que solo estoy ilustrando de estos 3 versículos. Nosotros podemos sacar muchísimas preguntas. Y sin exagerar, podemos pasar nosotros varias semanas sacando preguntas y desarrollándolas de esos 3 versículos, porque contienen muchas cosas. Así que, primera pregunta, ¿a qué primer tratado se refiere el escritor del libro de los Hechos? Y otra pregunta que llama la atención, ¿quién es Teófilo? ¿Qué podemos nosotros decir acerca de Teófilo? Es un personaje. ¿A qué se refiere? Noten que el escritor del libro de los Hechos le escribe este tratado nuevo a Teófilo. Es decir, que el Espíritu Santo toma al escritor, que es Lucas, para que él escriba esto. Noten, hermano, la intención. Fue la intención de compartir estas enseñanzas acerca de Jesús, acerca de la vida de Jesús. Y el propósito es instruir a un discípulo de Cristo que a la vez era discípulo de Lucas, es decir, alguien que Lucas había ganado para el cristianismo y Lucas lo está instruyendo. Ya yo le estoy descifrando al estar mencionando a Lucas, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a ver cuál es el primer tratado. Así que la primera pregunta es, ¿cuál es el primer tratado? Vamos a buscarlo y vamos a buscar a San Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1. Evangelio San Lucas, capítulo 1. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 4. Así que San Lucas, capítulo 1, verso 1 hasta el 4. Alguien que lo lea.
Hermana Rubiela. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, al nosotros leer estos primeros versículos, ya no tenemos que buscar mucho para entender cuál fue el primer tratado, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el primer tratado? Es el Evangelio de Lucas. Fue esto lo que Lucas escribió. ¿Para qué? Para instruir adecuadamente a quién, a Teófilo. Y luego escribe un segundo tratado. ¿Cuál es el segundo tratado? Es el libro de los Hechos, también dedicado a Teófilo, para que Teófilo siguiese conociendo. Noten, hermanos, que aquí y de estos 4 versículos podemos también sacar muchísimas preguntas, ¿eh? Y vamos a ver algunos detalles muy importantes. A veces cuando estamos leyendo un comentario bíblico, nosotros nos preguntamos, pero ¿y de dónde un exégeta saca tantas informaciones? Porque yo como que no la veo. ¿Sabe lo que pasa? Si usted toma en cuenta los detalles que le estoy recomendando, usted va a encontrar todas esas informaciones. ¿Por qué? Porque va a encontrar preguntas y va a buscar respuestas a esas preguntas. Y eso le va a ayudar a poder conocer y entender mejor lo que dice la palabra de Dios. Entonces, miren, hace un rato abrimos 2 preguntas. ¿Cuál era el primer tratado? Ya lo encontramos aquí. Ahora, ¿quién es Teófilo? Miren, ciertamente que la información acerca de Teófilo es mínima. Es mínima. Ahora, miren cómo Lucas aquí se refiere a Teófilo. Está en el verso 3. Miren cómo lo llama. Oh excelentísimo Teófilo. Ahora, nosotros no podemos con esto, yo no puedo decirles a ustedes si Teófilo era casado, cuántos hijos tenía, en qué ciudad él vivía. Yo no puedo decirle ninguno de esos detalles, pero con esta expresión que aparece aquí, excelentísimo, podemos nosotros deducir que se trataba de un funcionario importante del Imperio Romano, algún gobernador, algún procónsul y una persona de esa posición. Ahora, ¿cómo nosotros podemos verificar esto? Para verificar esto podemos tomar un ejemplo y dejen marcado Lucas y vayan al libro de los Hechos. No quiten a Lucas, déjenlo marcado. Como tenemos 2 manos, con la mano izquierda guardemos a Lucas y vayamos con la derecha a buscar en el libro de los Hechos y exactamente vamos al capítulo 23 del libro de los Hechos.
Y quiero que alguien se lea el verso 25 y el verso 26. Lo que estamos Hechos 23, hermano. Hechos 23, versículos 25 y versículos 26. Miren qué es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es el significado de excelentísimo y para quién se utilizaba. Vamos a ver. Alguien, por favor. Hechos 23, versos 25 y 26. La hermana Doralisa tiene la mano levantada, pero creo que fue para una pregunta. Hermana Doralisa, ¿usted quiere leer o es una pregunta? Yo después voy a hacer la pregunta para no perder, Ok. para no perder el ritmo de lo que pasó esta vez. Buenas noches, bendiciones a todos. Dice 25, y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Hermano, ¿quién era Claudio Lisias? Era un jefe militar que le había mandado una carta al gobernador romano que se llamaba Félix. ¿Y cómo lo llama en la carta? Excelentísimo. Esta expresión solo se utilizaba para ese tipo de personas. Ahora, cuando usted se va a referir al presidente de una nación, usted sabe que hay una palabra para referirse. Excelentísimo señor presidente. Es una expresión que se utiliza como condición de respeto a la alta investidura que tiene, en este caso, un gobernador, un presidente, un primer ministro. Así que al nosotros ver esta evidencia bíblica, y hay otra más aquí sobre Félix en el libro de los Hechos, pero sería como repetir lo mismo, por eso no la vamos a leer. Volvemos otra vez al caso de San Lucas 1, creo que lo mantuvieron, Lucas 1, y ya sabemos que Teófilo era un gobernador romano, un procónsul o una persona de una alta posición dentro del Imperio Romano. Así que ya hemos hecho ¿qué cosa? Ya hemos investigado dos preguntas. ¿Cuál era el primer tratado? ¿Y a qué se refería? ¿O quién es Teófilo? Veamos las preguntas. Hermana Doralisa, su pregunta, y después vamos con la hermana Susana. Pastor, ¿estoy interpretando correctamente o errado? Viendo yo que Lucas escribió, está el libro de Lucas, que es el primer tratado, de acuerdo a lo que usted ha dicho, y está en los Hechos, que viene siendo el segundo tratado. Entonces, es como ambos van, puedo interpretar que ambos fueron dirigidos a Teófilo. Sí, sí. Ok, era para saber si estaba haciendo la interpretación correcta. Aunque está para nosotros, como toda la palabra. Ok, recuerden, hermanos, recuerden que una de las cosas que más he repetido es que hay dos herramientas para estudiar la Biblia, dos herramientas. Una es la exégesis y otra es la hermenéutica. La exégesis es la que nos dice a nosotros que Lucas y los Hechos fueron dedicadas ¿a quién? A Teófilo. Ahora, la hermenéutica es la que nos trae a nosotros este mensaje para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué podemos sacar? Así que no se sientan extraños cuando están leyendo la Biblia y de repente ven que Dios está hablando con otra persona, porque ese mensaje a esa persona tiene una enseñanza que debe ser aplicada a nosotros. Lo que no podemos es sacar de contexto el pasaje para hacer una aplicación.
Las siguientes preguntas. Pastor, entonces sería una desviación cuando la gente dice, por ejemplo, eso no era para nosotros. Eso es una mala interpretación, entonces. Bueno, Muchas- depende, hermana muchas- Doralisa, depende, porque hay cosas que no son para nosotros. Sí, te lo he explicado eso. Sí, Fueron específicas para un caso, para una ocasión, y que de ella podemos sacar algunas enseñanzas, pero no son para nosotros. Está bien, pastor, gracias. Sí, te lo he explicado. Vamos con la hermana Susana y después con la hermana Leida. Adelante, Susana. Adelante, hermana Susana. Hermana Susana, adelante. Active su micrófono. Bueno, vamos con la hermana Leida. Ajá, yo tengo la siguiente pregunta. Bueno, estoy feliz porque estoy aprendiendo muchas cosas, ¿no? Pero yo siempre he tenido, vamos a decir, como una pregunta y creo que este es el escenario perfecto para hacerla. Y es, son dos preguntas. Una sería, ¿quién escogió todos los libros que están reunidos en la Biblia? ¿Y quién compiló todos esos libros y decidió que iban a formar parte de la Biblia, que es universal? Aunque sé, por ejemplo, que hay otras religiones, como la católica, que tiene unos libros que no tiene la Biblia que yo tengo, que es la de Reina Valera. Entonces yo siempre he tenido esa duda, ¿no? Uno, ¿quién escogió que estos fueran los libros integrantes de la Biblia o sea, o quién lo decidió y quién se encargó de compilarla como tal? Ok. Lo primero es, hermano, que nosotros tenemos que ver la intención de Dios y del Espíritu Santo en preservar su palabra. Es lo primero, porque recordemos que la palabra es inspirada por Dios. Correcto. Y que todos esos libros que aparecen en la Biblia son libros que están inspirados por el Espíritu Santo, no es una literatura humana. Ahora, el Antiguo Testamento, la compilación del Antiguo Testamento es del siglo II antes de Cristo, así que 200 años antes de Cristo es que viene lo que se conoce como la Septuaginta. 70 eruditos se reunieron en Alejandría, en Egipto, y el faraón en ese tiempo, que era de la descendencia de los Ptolomeos, pidió esto y se comprobaron. Los 70 escribieron diferente y cuando, o sea, lo que hicieron fue que copiaron y cuando compararon todo, exactamente lo mismo, los 39 libros del Antiguo Testamento. Déjenme decirle que los 7 libros que la Iglesia Católica ha añadido son muy posteriores, no son del siglo II antes de Cristo. Hasta el siglo II, los únicos libros que estaban aprobados y en este caso aceptados con autoridad dentro del judaísmo. Recuerden que la iglesia cristiana no existía en el siglo II antes de Cristo. Los libros eran desde Génesis hasta Malaquías, 39 libros que aparecen en idioma hebreo, que fue el idioma original en el cual fueron escritos estos libros. Ahora, y el Nuevo Testamento, la compilación del Nuevo Testamento, ya esto comienza a suceder en el año 125 al 150 después de Cristo.
Ustedes saben que el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, se escribió finalizando el siglo I, año 95, año 96 después de Cristo. Entonces, ya por el 125, lo que se va a conocer como los discípulos de los apóstoles, si pudiésemos llamarlo así. Hay un término que se ha utilizado con el cual yo no estoy 100% de acuerdo, se le llaman los padres apostólicos. Policarpo, Ireneo, Ignacio, una serie de personas que fueron líderes ya en el siglo II, comenzando el siglo II. Entonces, ellos también fueron los que participaron en lo que conocemos como la formación del canon del Nuevo Testamento. Así que los 27 libros del Nuevo Testamento, ahí no hay discrepancia en cuanto al cristianismo católico, ortodoxo, evangélico. En cuanto a los 27 libros, no hay discrepancia, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. La diferencia está en 7 libros que fueron añadidos y que cuando lo leemos nos damos cuenta de la falta de sustancia. Y un detalle importante, hermanos, si usted está tomando notas de esto, es importante que usted vea los libros del Antiguo Testamento son citados en el Nuevo Testamento abundantemente. Esos 7 libros que fueron añadidos, usted no encuentra una sola cita. Usted le puede preguntar al mejor de los teólogos católicos si le muestra una sola cita de esos 7 libros en el Nuevo Testamento y no hay ninguna de ellas. Así que todas esas evidencias demuestran con claridad de que esos libros fueron añadidos y que no corresponden realmente a libros inspirados por Dios. Miren, en el Antiguo Testamento tenemos que darle crédito a los judíos. Ahí no se puede hacer otra cosa. Fueron ellos y ellos fueron los celosos guardadores de esos libros. Y la verdad que el Espíritu Santo obró para que fuesen conservados. Y pastor, gracias por la explicación. ¿Los judíos creen en todos los libros del Antiguo Testamento que tiene la edición de Reina Valera o solamente en los 5 primeros libros, o sea, el Pentateuco, que es lo que ellos llaman? Para ellos la Biblia es, ellos no le llaman Biblia, No, pero para ellos es el Antiguo Testamento. Es decir, ellos dividen la Biblia en la ley, los escritos y los profetas. 3 divisiones. La ley, el Pentateuco, los escritos, todos los libros históricos y los libros poéticos y los profetas aparte. Así que esto es lo que ellos aceptan. El judío que no es mesiánico, el judío mesiánico acepta el Nuevo Testamento. Correcto. Entonces, para hacer un pequeño resumen, la compilación de los libros del Antiguo Testamento fue en el siglo II antes de Cristo y por un concilio. Eso fue un concilio. Sí, se le va a conocer como los 70 eruditos que se reunieron en Alejandría y allí pues se hizo esa compilación. Ajá, y entonces, el Nuevo Testamento fue por los años 125 a 150 después de Cristo. Exacto. ¿Por quién? Esa parte no me quedó claro. Ok, es que es un grupo que se le conoce como, en la aparecen aparecen señalados como los padres apostólicos, pero a mí me parece una contradicción porque ellos fueron en este caso discípulos de los apóstoles. Ajá. Así que, pero fueron ellos los que trabajaron, nos dejaron muchos escritos también aparte, pero ya asuntos de análisis y esas cosas.
Ok, muchísimas gracias por la respuesta. Bueno. ¿Otra pregunta? Hermana Susana, ¿Me escuchan? ¿sí? ¿Sí? Sí, Adelante, escuchamos. hermano. No, hermano, yo nada más quería saber, había más de un, ¿cómo es que se llama el hombre? Teófilo. Es decir, En la historia había más de uno porque yo estaba viendo la historia de otro que se llama igual, Teófilo, yo no sé si es el mismo, pero que él fue el 6º obispo de la Antioquía y que era como mezclado con la griego. Entonces hay más de uno que la Biblia menciona. bueno, la Biblia hace mención de un solo Teófilo, que es este, pero No era Teófilo, obispo. ¿ah? No era obispo porque... No. Este Oh. que menciona la Biblia no era obispo. Probablemente el obispo que menciona Susana es de muchos años después de esto. Así que no sé de qué siglo, pero Oh. si era de Antioquía, obispo de Antioquía, probablemente fuera del siglo III o IV, o yo no sé exactamente, estoy dando en este caso una fecha que no la conozco, pero recuerden que el único Teófilo que menciona la Biblia es este. Ahora, Teófilo, recuerden, es un nombre y es como hoy, si usted dice, usted conoce a Juan, Sí. pero tenemos a Juan Abreu, pero hay cuántos Juan en el mundo, muchísimos. Entonces, eso pasaba en aquella época también con los nombres. Yeah. Ok, gracias. Hermana Anabel, bienvenida. Hermana Anabel, tiene que abrir su micrófono. Ok, sí, pero disculpe, es que llegué un poquito tarde. ¿En qué página se encuentra, pastor? Estamos estudiando la página 26, estamos viendo cómo se deben hacer preguntas para estudiar la palabra de Dios, y ya entramos, a raíz de lo que dice la hermana Anabel, ya entramos en el cuarto, hermanos. Okay, ¿Cuál es el cuarto paso? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El cuarto paso para escudriñar la palabra de Dios es no tener prisa. Gracias. Y cuando hacemos preguntas de la Biblia, no tener prisa, hay que detenerse cuando estas aparecen para poder investigarla. Le dedicamos todo el tiempo. Miren el rato que tenemos ya buscando el primer tratado y también tratando de indagar un poquito acerca de Teófilo. Así que, porque eso es escudriñar la palabra de Dios. Entonces, miren, resumiendo lo que hemos dicho, ya voy a dejarlo hasta aquí por hoy. Lo primero que debemos hacer es orar para estudiar la palabra de Dios, pedirle a Dios sabiduría. Que el Señor nos revele cosas grandes y ocultas que no conocemos, que están aquí en la palabra de Dios. Lo segundo es leer despacio, masticando las palabras, viendo todo lo que está diciendo el texto. Y lo tercero es hacernos preguntas, porque van a surgir preguntas siempre que estemos estudiando la palabra de Dios. Miren, observen algo. En Lucas 1, que es la cita última que tratamos nosotros, noten que aquí dice que Lucas no conoció a Jesús personalmente. Lucas escribió de lo que a él le habían enseñado
Aquí lo dice el verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Así que Lucas fue ganado como discípulo de Jesús a través de los apóstoles o los discípulos del Señor, los que anduvieron con Jesús. Y Lucas, ¿cómo escribe Lucas? ¿Cómo escribe Lucas? Aquí lo dice, el verso 3. Me ha parecido también a mí después de haber investigado. Lucas abrió una investigación. ¿Con quiénes? Con los que estuvieron al lado de Jesús y tomó de ellos los acontecimientos. Y Lucas era médico de profesión. Lucas era una persona muy versada en el idioma griego, un excelente conocedor del idioma griego, y entonces él redactó todo esto. Desde luego, la intención era del Espíritu Santo de Dios, no era de Lucas, no fue voluntad de Lucas. El Espíritu tomó a Lucas, pero Lucas investigó. Lucas no conoció a Jesús personalmente, nunca lo vio, sino que conoció al Señor después de Jesús haber ascendido a los cielos. ¿Esto de dónde lo estamos sacando? De lo que Lucas dice aquí al iniciar este libro. Así que, hermanos, recuerden, cuando estudiamos la Biblia van a surgir preguntas. ¿Qué debemos hacer? Dedicarle todo el tiempo necesario para poder descubrir qué nos enseñan esas preguntas. Y recuérdese, si estamos haciendo un estudio, usted me hace una pregunta, probablemente yo tenga la respuesta. Ahora, esa respuesta ha sido fruto de más de 40 años estudiando la Biblia. Y no que la estudié, que me mantengo estudiándola, porque déjeme decirle que siempre me consideraré un alumno. Siempre voy a necesitar aprender, porque esta palabra es inspirada por Dios y la mente humana no puede captar la totalidad de la revelación de Dios. Es imposible. Así que lo que le estoy diciendo es que el poder quizás responder alguna pregunta es fruto de años escudriñando la palabra con paciencia, a veces estando tiempo para poder entender algo, porque no podemos forzar lo que dice la palabra de Dios. Déjeme decirle que en ocasiones he estado estudiando un pasaje y llego siempre al mismo punto y lo dejo ahí, porque no voy a argumentar si no veo una convicción de esa verdad en la palabra de Dios. ¿Preguntas acerca de esto? ¿Inquietudes? ¿Tienen alguna pregunta de Lucas aquí, en estos versos que hemos leído? ¿Preguntas? ¿Ninguna duda? Hermana Anabel. Ay, sí, discúlpeme, ¿qué capítulo de Lucas estaban leyendo? Perdonen. Lucas 1, desde el 1 hasta el 4. Y Gracias, también leímos, hermana Anabel, Hechos 1, del 1 hasta el 3. Esa fue la primera cita, de ahí partimos a Lucas 1, del 1 al 4. Muchas gracias, pastor. Pastor Juan, adelante. Si no quisiera, sabe que cuando uno fue primeramente al Instituto Bíblico y cuando uno estudia ese libro a través de la Biblia, si el hermano Domingo se acuerda, ese fue el primer libro de texto que le dieron a uno. Con relación a los evangelios, que decían los evangelios sinópticos, que Mateo fue escrito para los judíos, Marco para los romanos,
Lucas para los griegos y Juan es universal. Entonces, la pregunta que viene con relación a eso, y me corrija si estoy equivocado, la pregunta que viene es si el Evangelio según San Lucas y ese tratado fue escrito para los griegos específicamente, y veo que Teófilo aparentemente era un ministro romano. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿era Lucas de nacionalidad griega o romano? Todo parece indicar que Lucas venía de una relación con los griegos. Y ustedes saben que entre los judíos hay un grupo que se llaman los griegos, pero no es que eran griegos de origen, eran judíos de origen, pero griego de cultura y griego por haber nacido en el mundo fuera de Israel. Y si ustedes notan, y quiero que vayan a Hechos capítulo 6, vamos al libro de los Hechos capítulo 6. Aquí en el verso 1 de Hechos capítulo 6. Hechos 6:1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Miren, eran todos judíos, porque eran de la iglesia de Jerusalén, todos. Entonces, dice aquí que hubo murmuración de los griegos contra los judíos, porque de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Por favor, no me pregunten nada de viudas, no me pregunten nada de esto. Solo quiero que ilustremos este punto. Los griegos y los hebreos eran judíos, los dos grupos. Ahora, ¿quiénes eran los hebreos? Eran los judíos que habían nacido en Israel y estaban viviendo en Israel. ¿Quiénes eran los griegos? Los judíos que habían nacido fuera de Israel y en ese tiempo estaban viviendo en Israel. Entonces, hay que saber hacer esa separación. Pero en ocasiones, cuando se refiere a los griegos, hay ocasiones donde está refiriéndose a los griegos reales, a los de Grecia, Se está refiriendo a ese tipo de personas. Aparte de que todos sabemos que hubo una cultura que inundó el mundo y todavía esa cultura tiene un efecto sobre la sociedad moderna que se llama el helenismo, un concepto diseñado por Alejandro el Grande, inspirado por su gran maestro, que fue Aristóteles. Aristóteles, uno de los tres grandes filósofos griegos, fue el maestro de Alejandro. Él fue el que lo instruyó. Entonces, ese concepto del helenismo como dominación mundial se mantuvo y los romanos eso no lo tocaron nunca. Así que, pero hay que saber hacer diferencia entre los griegos como nacionalidad griega, cultura griega, y el término griego que usaban los judíos para referirse a los de su clase, es decir, los judíos que habían nacido fuera de Israel. Mira, hermano, el versículo 6, ahí mismo, más adelante, dice que cuando ellos se quejaron por el número de los discípulos, dice, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra, esta es la versión Las Américas, dice, en contra de los judíos nativos, que tiene mucha razón en lo que está explicando. Eran judíos,
nacido en Grecia, le llamaban helenistas, y los nativos, que eran los judíos, pero eran judíos los dos. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Bueno, pues si no hay preguntas, continuamos la semana próxima viendo el 5 y el 6. Así que, hermanos, por favor, miren. Yo sé que ustedes valoran este tiempo. Si no, no estuvieran participando. Pero recuerden, si no le dan uso a estos pasos, no vamos a sacar mucho provecho del estudio, ¿eh? Así que vayamos paso a paso y al estudiar la Biblia vamos a ir aplicando cada uno de ellos. Que Dios le bendiga en esta noche y continuamos con el tiempo de oración.